Bienvenidos a esta sesión de procesadores de lenguajes en la que vamos a ver la estrella de Kleene, las expresiones regulares, el método de Thompson y el algoritmo de construcción de subconjuntos. Antes de empezar a ver estas cuestiones, vamos primero a repasar unos conceptos previos. Después veremos la definición de lo que conocemos como la estrella de Kleene. Veremos las propiedades de la estrella de Kleene, que son propiedades de las expresiones regulares. Pondremos un ejemplo de expresión regular y luego haremos el método de Thompson con una serie de expresiones sencillas para que veáis cómo funciona. Y por último, en uno de los ejemplos del método de Thompson, aplicaremos el algoritmo de construcción de subconjuntos para transformar un autómata finito no determinista en determinista. Bien, vamos a ver una serie de conceptos previos y lo primero que tenemos que definir es qué es un lenguaje regular. Podemos decir que un lenguaje regular es el que es aceptado por un autómata finito, ¿de acuerdo? Tanto si es determinista como si es no determinista. Si uno de estos autómatas afecta al lenguaje, podemos decir que es un lenguaje regular. Pero también tenemos otra definición, y es que el lenguaje es regular si se cumple una de estas condiciones. Si L es finito, si L es la unión o concatenación de otros lenguajes regulares, o si L es la estrella de Kleene de algún lenguaje regular. Vemos aquí que hay dos operadores que vamos a ver en las expresiones regulares, que son la unión y la concatenación. Asimismo, viendo la definición de un lenguaje regular, podemos definir que una expresión regular de la siguiente forma. Sea V un alfabeto, una expresión regular se define como una definición recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, si lambda representa, la expresión regular lambda representa al conjunto lambda. La expresión regular A, tal que A pertenece a V, representa al conjunto A. Y si alfa y beta son expresiones regulares, entonces la unión de alfa y beta es una expresión regular y representa la unión de los lenguajes de alfa y el lenguaje de beta. Del mismo modo, si alfa y beta los concatenamos y eso produce una expresión regular, representa la concatenación de los lenguajes de alfa y de beta. Y la estrella de Kleene de alfa es expresión regular y representa el lenguaje de alfa y todo con la estrella de Kleene. ¿De acuerdo? Bien, aquí os había preparado un ejemplo para que veáis lo que es una expresión regular. Fijaos en este ejemplo, A más AB y todo con la estrella de Kleene, ¿vale? Esto es una expresión regular que representa a las palabras que tienen una B y su antecesor es un A, ¿vale?
Bien, vamos a continuar y vamos a definir la estrella de Kleene, ¿vale? Definimos una estrella de Kleene como todas las concatenaciones de 0 o más cadenas del lenguaje. Vamos a ver después unos ejemplos y vamos a ver cómo funciona esto. Representamos normalmente la estrella de Kleene por un asterisco. Y una propiedad importante que tenemos de la estrella de Kleene es que la estrella de Kleene de un lenguaje regular es también un lenguaje regular. Ejemplos de la estrella de Kleene. Por ejemplo, tenemos A estrella, ¿vale? Eso nos va a formar todas las palabras que o bien son el conjunto vacío o comienzan con A y un número finito de A's, ¿vale? Fijaos que al hacer A estrella de Kleene, esto es equivalente a A estrella de Kleene, ¿vale? Que sigue siendo equivalente a estrella de Kleene, ¿vale? Como yo sé que A estrella de Kleene puede ser lambda, ¿vale? La cadena o carácter vacío, entonces esto se puede quedar como AA, ¿vale? Y así sucesivamente, si vamos replicando, pues vamos consiguiendo una AE, una A o varias AEs. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo representa la unión de A y B y todo con la estrella de Kleene. Esto es lo mismo que concatenar A más B con A más B con la estrella de Kleene, ¿vale? Y si seguimos, A más B, A más B, A más B, estrella de Kleene, si para generar una palabra lo que hacemos es que esta estrella de Kleene decimos que es una lambda, nos queda que A más B concatenado con A más B. ¿A más B qué significa? Que puedo elegir A o puedo elegir B. Y en el siguiente puedo elegir A o puedo elegir B. Por ejemplo, imaginemos que elijo A y aquí elijo una A, ¿vale? Pero también podía haber elegido una B. Pero también en la primera expresión podía haber elegido una B y aquí una A. Y podía haber elegido una B y una B. ¿Veis cómo con esta expresión conseguimos todas las combinaciones con A y B? Y además de cualquier longitud, ¿vale? Porque como tenemos aquí la estrella de Kleene, podríamos volver otra vez a concatenar y tendríamos una longitud de 3, en este caso. ¿De acuerdo? Y si volvemos otra vez a concatenar, tendríamos de 4 y así sucesivamente hasta un número finito. ¿Vale? Esta expresión lo que nos indica es A concatenado con B estrella de Kleene y todo ello con la estrella de Kleene. ¿Vale? Es una expresión un poco más compleja, pero podemos expresarla como A, B estrella de Kleene con A, B estrella de Kleene, estrella de Kleene. ¿Vale? Como veis, hemos concatenado la expresión con sí misma, ¿no?
Y entonces, si volvemos otra vez a desarrollar la estrella de Klein, tenemos que AB, estrella de Klein, AB, estrella de Klein, estrella de Klein. ¿Vale? Ahora la expresión es distinta. B, estrella de Klein, si lo desarrollamos aquí, que es como la A, se puede desarrollar como B, B, estrella de Klein, B, 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 estrella de Klein, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Como veis es cualquier número de concatenaciones de la letra D. ¿Vale? Como tenemos estas concatenaciones y también unidas a la A, podríamos, por ejemplo, generar la siguiente palabra. A, B, B, por este lado, y por este otro, A. Porque podríamos decir que la B estrella de Klein es lambda. ¿Vale? El carácter vacío. Y esta, pues decimos también que es lambda. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos ABBA, por ejemplo. Pero también podríamos tener ABB, ABB. ¿De acuerdo? Todas las combinaciones posibles que podamos hacer con la concatenación y luego la estrella de Klein con B. Bien, pues una vez que ya sabemos lo que es y lo que representa la estrella de Klein, vamos a ver sus propiedades. Una propiedad importante que tenemos respecto a la estrella de Klein es que lambda, que es el carácter, palabra vacía, de la estrella de Klein sigue siendo lambda. ¿De acuerdo? Si yo concateno muchas veces lambda, al final lo que me queda es lambda. ¿Vale? Si concateno muchas veces el carácter vacío, al final me queda el carácter vacío. Bien, sea alfa una expresión regular, que lo hemos visto antes, con alfa y beta. Si alfa es una expresión regular, si hago alfa de la estrella de Klein de alfa, es lo mismo que alfa estrella de Klein más lambda. ¿Vale? Es lo mismo que hemos estado haciendo cuando hemos estado desarrollando la expresión regular. En este caso podemos añadir lambda y luego tenemos otra propiedad que nos dice que alfa estrella de Klein es igual a alfa concatenado con alfa con la estrella de Klein, es decir, sin lambda. Pero además podemos complicar más con otra propiedad, y es que la estrella de Klein de alfa es igual a la unión de alfa y lambda y todo con la estrella de Klein. Y también es igual a la estrella de Klein de alfa más lambda. ¿De acuerdo? Otra propiedad interesante es que la estrella de Klein de alfa es igual a la estrella de Klein de alfa concatenado con alfa más lambda. Y la última propiedad que también es interesante, y todas estas propiedades al final nos van a servir para entender las expresiones regulares y poder resolver los ejercicios relacionados con las expresiones regulares. La unión
de dos expresiones regulares, alfa y beta, y todo ello, la estrella de Klein de esa unión, es equivalente a la unión de cada uno de los elementos con la estrella de Klein y todo ello con la estrella de Klein. ¿De acuerdo? Y además eso es equivalente a la estrella de Klein de alfa concatenado con la estrella de Klein de beta y todo ello con la estrella de Klein. ¿Vale? Estas propiedades son muy interesantes, las cumplen las expresiones regulares y son las que afectan exclusivamente a la estrella de Klein dentro de las expresiones regulares. Bien. Vamos a ver el ejemplo A más B con la estrella de Klein. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a desarrollar de forma más clara. ¿Vale? AB, estrella de Klein, A más B, es decir, la unión de A y B con la estrella de Klein, por las propiedades que hemos visto, podemos decir que A más B concatenado con A más B, estrella de Klein, son equivalentes. ¿De acuerdo? Vemos que la propiedad que he aplicado es esta. ¿De acuerdo? Y podríamos seguir aplicando esta propiedad. A más B, A más B y A más B, estrella de Klein. Y podríamos seguir aplicando la propiedad A más B, A más B, A más B, A más B, estrella de Klein. ¿Vale? Vamos a pararnos ahí. Porque vamos a obtener, en este caso, cadenas de longitud 3, de 3 caracteres, ¿vale? Para poder pararnos en cadenas de longitud 3, aquí tenemos que aplicar otra propiedad, y es la propiedad que nos indica que la estrella de Klein también es lambda, ¿vale? Esa propiedad. Por tanto, aplicando esta propiedad, A más B, voy a ponerlo mejor abajo, A más B, A más B, A más B, lambda es igual a las propiedades de las expresiones regulares a si concateno algo con el carácter vacío, me queda algo, ¿vale? Luego A más B, A más B y A más B, ¿vale? A más B concatenado con A más B y concatenado con A más B. Ahora, ¿qué significa A más B? Significa la unión de A y B. Por tanto, eso quiere decir que o bien escogemos A o escogemos B, ¿vale? Imaginaos que escogemos A. Por lo tanto, en la segunda podríamos también escoger
o bien A o bien B. Aquí también escogemos A. Y aquí podríamos escoger o bien A o bien B. Y también escogeríamos A. ¿Vale? Pero podríamos haber escogido B en la segunda. Y de nuevo podríamos escoger A en la tercera. Y podríamos haber escogido B en la segunda y B en la tercera. ¿Vale? Luego, todas las combinaciones posibles de longitud 3 que empiezan por A serían estas 3. Si cogemos también las que empiezan por B, podría escoger la B y luego la A y luego la A, la B y luego la B y luego la A, o la B y la B. Por lo cual tenemos todas las combinaciones posibles de A y B de longitud 3. Como veis, con esta expresión regular podemos generar todas las combinaciones posibles de A y B de cualquier longitud. Bien, ahora vamos a ver el método de Thomson. El método de Thomson lo que hace es que, dada una expresión regular, mediante una serie de transformaciones sencillas, se llega a un autómata finito no determinista. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante ir aplicando el método de Thomson de forma sencilla. ¿De acuerdo? Descomponiendo la expresión regular en elementos que no estén afectados por operadores. ¿De acuerdo? ¿Qué operadores tenemos? El operador unión, el operador concatenación y el operador estrella de Kleene. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo de cómo hacer el autómata finito no determinista de la expresión regular a estrella de Kleene mediante el método de Thomson. ¿Vale? El método de Thomson, ¿qué nos dice? Que si tenemos a estrella de Kleene, tenemos que descomponer esta expresión primero en una A. Luego, primero tenemos que generar, que es el primer paso, el autómata para una A. Con lo cual, ¿cuál es el autómata que nos reconoce la palabra A? Bueno, pues es un autómata muy sencillo y es un autómata que tiene un estado, ¿vale? Vamos a llamarlo Q sub 0. Tiene otro estado, Q sub 1, que además va a ser final, y tiene una transición con una A. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos que hacer la estrella de Kleene. Bien, para hacer la estrella de Kleene, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Que es esta, la estrella de Kleene. Lo que tenemos que hacer es, y lo voy a poner con otro color, es, primero, generamos un estado ficticio, que vamos a llamar Q0', y va a ser nuestro estado inicial de nuestro autómata, ahora, ¿vale? Con lo cual vamos a borrar el que era estado inicial. ¿De acuerdo? Y generamos otro estado, Q sub 1', que será nuestro estado final. ¿De acuerdo? Bien, este
estado inicial prima que hemos generado lo unimos al autómata mediante una transición lambda. Y el estado final Q1 lo tenemos que unir al autómata mediante una transición lambda entre Q1 y Q1'. ¿De acuerdo? Ahora mismo nuestro autómata sigue aceptando la palabra A. No ha habido ningún cambio porque nosotros pongamos unas transiciones lambda. ¿Vale? Pero como este estado ya es final, entonces borramos este estado como estado final. ¿Vale? Con lo cual, este estado ya no va a ser final. ¿Vale? Q1. Este ya no es final. Y nos falta hacer la estrella de Klein. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo solo hemos añadido un estado inicial y un estado final. ¿Cómo hacemos la estrella de Klein? La estrella de Klein es como si fuera un bucle en programación. Luego lo que tenemos que hacer es una transición lambda de Q0 a Q1' y otra transición lambda de Q1 a Q0. ¿De acuerdo? Es decir, una transición lambda del estado que he generado, que es ahora mi estado inicial, al estado final que he generado, que es ahora mi estado final. Y otra transición lambda del que era estado final al que era estado inicial del autómata. ¿De acuerdo? Y con eso ya tenemos la representación de un AFN cuyo lenguaje es A estrella. ¿Vale? Mediante el método de Thomson. Bien, vamos a ver el método de Thomson, pero para la unión. Por ejemplo, A más B y la estrella de Klein. De nuevo, descomponemos la expresión regular en los elementos más sencillos. Los elementos más sencillos son A y B. Después de A y B vamos a hacer A más B. Y después haremos la estrella de Klein de todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero a hacer el autómata para A. Con lo cual necesitamos un estado inicial, vamos a llamarlo Q0 en este caso, y una transición A, puesto que estamos generando A, con un estado final que será Q1. ¿Vale? Ahora vamos a generar el autómata que reconoce B. Hacemos lo mismo. Vamos a llamarlo Q2. Y aquí Q3. ¿Vale? Y una transición B. Y esto sigue siendo estado final de momento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a unir la A con la B. Es decir, A más B. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar otro color. Y para unir A más B, lo que hacemos es, nos generamos un estado inicial, Q0'. Nos generamos un estado final. Vamos a llamarlo Q4. ¿Vale?
Ahora, nuestros estados iniciales ya no son estados iniciales, puesto que nuestro estado inicial es el que hemos dicho al principio, de formar A más B. Y lo que tenemos que hacer es unir nuestro nuevo estado inicial con transiciones lambda a los dos autómatas y unir con transiciones lambda el autómata al estado final que nos hemos generado. Y además, lo que tenemos que hacer es quitar los estados finales, puesto que ya tenemos un estado final que hemos generado. ¿De acuerdo? Con lo cual, este era Q1 y este era Q3. ¿Vale? Ahora tenemos A más B. Ahora hay que hacer la estrella de Klein de todo eso. ¿Cómo vamos a hacer la estrella de Klein? Vamos a hacerlo en otro color para que lo veáis. Para hacer la estrella de Klein nos vamos a generar un estado inicial. Recordad que esto lo hacíamos igual en el anterior ejemplo. ¿Vale? Q0''. Y este va a ser nuestro nuevo estado inicial. Y nos vamos a generar otro estado final que lo vamos a llamar Q4'. ¿Vale? Con lo cual, eso lo que va a suceder es que nuestro estado inicial anterior ya no es inicial y nuestro estado final anterior ya no es final. ¿Vale? Porque, evidentemente, tenemos que Q4 era el estado final de A más B, pero ahora queremos hacer A más B estrella de Klein. ¿De acuerdo? Entonces, como en el anterior ejemplo, generamos una transición lambda hacia el que era estado inicial y desde Q4 a nuestro nuevo estado final generamos otra transición lambda. ¿Vale? Y ahora nos queda hacer el bucle, que es desde Q0', que es nuestro nuevo estado inicial, al nuevo estado final, generamos una transición lambda y desde el que era estado final al inicial generamos otra transición lambda. Y ya tenemos la expresión que estábamos buscando, que es A más B estrella de Klein. ¿Vale? Como veis, construyendo poco a poco estos autómatas, obtenemos la representación de esa expresión regular en un autómata finito no determinista. Bien, vamos a ver otro ejemplo con el método de Thomson. Vamos a ver la concatenación de AB y la estrella de Klein. ¿De acuerdo? De nuevo, vamos a hacer A. Por lo tanto, vamos a hacer A. Q0
y con una transición A que me voy a Q1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer B. Q2, estado inicial, con una B me voy a Q3, ¿vale? Y esto será estado final. Ahora voy a hacer la concatenación de los dos autómatas. ¿Cómo hago la concatenación? Pues fijaros que la concatenación la hago de la siguiente forma. Me voy a generar un estado inicial, ¿vale? Que voy a llamar Q0'. Lo podría llamar de otra forma. Por ejemplo, lo podría llamar Q4 o Q5. Pero lo llamo Q0' porque normalmente los estados iniciales suelen llamarse Q0. ¿Vale? Entonces, este es nuestro nuevo estado inicial. Y me voy a generar un estado final, que lo voy a llamar Q3', porque este va a sustituir a Q3 como estado final. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar de tener estados iniciales, puesto que estamos concatenando, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es añadir transiciones lambda. Añado una transición lambda, añado aquí una transición lambda y aquí añado otra transición lambda. ¿Vale? Como veis, no ha cambiado nuestro autómata, pero fijaos que nuestro estado final en el autómata de A ya no puede ser final, ¿vale? Con lo cual borramos estados finales. Y del mismo modo, también podemos borrar el estado final de Q3. Con lo cual queda aquí Q1, Q3 y ya tendríamos nuestro autómata con esta expresión regular, AB. ¿De acuerdo? Hemos hecho la concatenación. Ahora, ¿cómo hacemos la estrella de Klein de esa concatenación? Bueno, pues como hemos visto anteriormente en los otros ejemplos, generamos de nuevo otro estado inicial. Vamos a llamarlo Q0''. Generamos de nuevo otro estado final, que lo llamamos Q3''. Vamos a borrar el estado inicial que teníamos, ¿vale? Borramos el estado final que teníamos. Esto era Q3'. Y ahora hacemos una transición lambda hacia el que era estado inicial, otra transición lambda al que es ahora estado final. Ahora tenemos que hacer un bucle, con lo cual desde el estado inicial al final hacemos una transición lambda y desde el que era estado final al inicial hacemos otra transición lambda.
¿vale? Como veis, el método de Thompson nos ha ayudado a obtener una fn de esa expresión regular. Es bastante claro que viendo este autómata, aunque es verdad que podemos obtenerlo, es complicado de interpretar y por eso surge un algoritmo, que es el algoritmo de construcción de subconjuntos o de construcción por subconjuntos, que lo que hace es transformar una fn a una fd. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo ahora, el algoritmo de construcción de subconjuntos, con el ejemplo que os he puesto, que no es nada más y nada menos que el ejemplo que hemos hecho al principio, ¿de acuerdo? De A estrella de Klein, ¿vale? Si os acordáis, al principio hemos hecho este ejemplo que, pintado de forma más bonita con el programa JFlap, que ya conocemos, es exactamente la misma representación que os he puesto en el JFlap, ¿vale? Bien, antes de empezar con este ejemplo, que vamos a ver cómo se van haciendo los subconjuntos, vamos a repasar el algoritmo de construcción de subconjuntos. Aquí os he puesto a continuación el algoritmo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repasarlo. Dado una fn llamado n y una fd que llamemos d, es decir, vamos a pasar del autómata n, que es la fn, al autómata d, que sería la fd, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir la cerradura de lambda como todos los estados que son alcanzables por transiciones lambda, incluyendo el propio estado. Y la vamos a representar con la letra C. ¿De acuerdo? Asimismo, vamos a definir también la cerradura de A, es decir, la cerradura de cualquier carácter del alfabeto o cualquier elemento del alfabeto que tengamos. En este caso, si tenemos la A, pues la cerradura de A, como todos los estados alcanzables por una transición A. Sea Q0 el estado inicial de N y Q un estado de D. ¿De acuerdo? Entonces, viendo estas dos definiciones, que son la cerradura de lambda y la cerradura de un elemento del alfabeto, ¿cómo empezamos con el algoritmo? Empezamos de la forma siguiente. Lo primero que hacemos es construir la cerradura de lambda desde nuestro estado inicial. ¿De acuerdo? Con esto lo que hacemos es ver las posibilidades que podríamos tener desde nuestro estado inicial. Por lo tanto, calculamos C de Q sub 0, que será el estado de inicio de D, de nuestro autómata finito determinista. Y a este estado le vamos a llamar S sub 0. Como esto es un algoritmo, he enumerado los pasos con números.
¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso, igualamos S a S sub 0. Bien, para este conjunto de estados S, que es nuestro S sub 0, y para cada subconjunto hallado, calculamos las transiciones alfa de la forma siguiente. ¿Vale? Cuando hablamos de transiciones alfa, estamos hablando de transiciones de los elementos de nuestro alfabeto. Si tenemos un alfabeto formado por A y B, cuando hablamos de transiciones alfa, estamos hablando de las transiciones A y las transiciones B. ¿De acuerdo? Si tenemos un alfabeto formado por ABC, cuando hablamos de transiciones alfa, estamos hablando de las transiciones A, las transiciones B y las transiciones C. ¿De acuerdo? Es una forma de denominar de forma genérica a una transición. Dado S y alfa que pertenecen a nuestro alfabeto VT, vamos a calcular S' de alfa como el conjunto de estados a los que se puede llegar desde S con una transición alfa. Es decir, vamos a calcular la cerradura de alfa desde S. En el caso de que haya transiciones lambda desde S' de alfa, calculamos de nuevo la cerradura de lambda de S' de alfa, que define un nuevo estado D y será ahora S' de alfa. Por tanto, habrá una transición alfa entre S y S' de alfa. ¿De acuerdo? Continuaremos con este proceso hasta que no se creen nuevos estados o transiciones. Este es el funcionamiento del algoritmo. Y os he puesto en esta parte cómo podríamos resumir este párrafo de forma estructurada. ¿De acuerdo? Por tanto, si lo hacemos de forma estructurada y pensando en la informática, en un algoritmo informático, podríamos utilizar S' de alfa, lo igualamos a la cerradura de alfa de S. Y si hay transiciones lambda desde S' de alfa, entonces S1 será la cerradura de S' de alfa. Si no, S1 va a ser S' de alfa. Añadimos una transición alfa de S a S1 y si S es igual a S1, terminamos el algoritmo. Si no, lo que hacemos es asignar a S S1 y volvemos al paso 1. ¿De acuerdo? Fijaos que cuando asignamos a S S1 es porque hemos hallado un estado que no teníamos anteriormente y por tanto lo que vemos es si podemos ir a otro estado desde ese estado. Y por último, marcaremos los estados de aceptación como aquellos estados que contengan un estado final de nuestra autómata anterior, el AFN, que nosotros lo hemos denominado como N. ¿Vale? Entonces, una vez visto este algoritmo, ese algoritmo de construcción de subconjuntos, vamos a ver cómo lo podemos aplicar a este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir haciendo los cálculos y siguiendo el algoritmo. ¿Vale? El algoritmo nos dice que
iniciemos en el estado Q0, ¿vale? Vamos a empezar en el estado Q0. Con lo cual, desde el estado Q0 vamos a calcular la cerradura de lambda estando en el estado Q0. Con lo cual vamos a ver que con lambda podemos ir a Q1 o bien podemos ir a Q3. Por tanto, la cerradura de lambda desde el estado Q0 es el propio estado Q0, Q1 y Q3. ¿Vale? Entonces vamos a escribir eso. Con lo cual, el primer, vamos a ponerlo en azul, que se ve mejor. El primer paso, calculo la cerradura de lambda desde el estado Q0. Hemos dicho que era Q0, Q1, Q3. ¿De acuerdo? Porque podemos ir desde Q0 a esos estados con una transición lambda. Bien, como hemos hallado que la cerradura es esta, hemos dicho que vamos a asignar a S sub 0, que es nuestro nuevo estado, Q0, Q1, Q1 y Q3. ¿De acuerdo? Bien, nuestro segundo paso es que vamos a asignar a S sub 0. ¿Vale? Fijaos que lo que estamos haciendo es construirnos un estado S sub 0, que será nuestro estado inicial, y vamos a ver a dónde vamos con este estado inicial, si vamos a otro estado o no vamos a otro estado. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que tenemos ese estado S sub 0. Ahora vamos a ver a dónde podemos ir desde ese estado S sub 0 y con qué transiciones. En nuestro caso, ¿vale? Vamos a definir que nuestro alfabeto está formado por AB. ¿De acuerdo? Aunque solo veis una transición A, pero nuestro alfabeto está formado por AB. ¿Vale? Por tanto, alfa va a pertenecer al conjunto AB. Es decir, o bien es A o bien es B. ¿De acuerdo? Viendo el dibujo, viendo el dibujo, vamos a observar que solamente tenemos una transición A. ¿De acuerdo?
Con lo cual, con la transición A, lo que vamos a hacer es la cerradura de A desde S. Y eso lo que nos va a proporcionar es a dónde vamos después. ¿De acuerdo? Desde S sub 0, que es Q0, Q1 y Q3, vamos a ir con una transición ¿a dónde podemos ir? Bien, podemos ir con una transición A, vamos a poder ir a Q2, ¿de acuerdo? Y solo vamos a poder ir a Q2, no podemos ir a ningún otro estado. Con lo cual, nuestra cerradura de A respecto a S, perdón, Q1, Q2, es Q2. Bien, confío en que siga grabando correctamente el Hangouts y por eso es por lo que me he parado antes, porque me ha parecido ver que podía haber un error en la grabación, así que espero que esto se siga grabando. Entonces, vamos a seguir con el algoritmo. Nos habíamos quedado que habíamos hallado el estado Q2. Entonces, el estado Q2 vamos a ver que es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos hallado el estado Q2, lo que tenemos que ver es a dónde podemos llegar desde Q2. Por tanto, lo que hacemos es la cerradura desde el estado Q2, ¿vale? Y la cerradura desde el estado Q2 vamos a ver que es el propio Q2, Q3 y Q1, ¿de acuerdo? Luego es el propio Q2, vamos a ponerlo en orden los siguientes, Q1 y Q3, ¿vale? Esto va a constituir un nuevo estado que vamos a llamar S1, ¿vale? Entonces, si nos vamos a nuestro dibujo, vamos a tener aquí nuestro estado S1, ¿de acuerdo? Y fijaos que hemos dicho que con la cerradura de A llegamos a Q2. Por tanto, lo que esto ha generado es una transición A desde S0 a S1, ¿vale? Bien, seguimos en S1. Hemos generado un nuevo estado que no teníamos anteriormente y por tanto lo que vamos a hacer es seguir el algoritmo. Por tanto, lo que hacemos es volver al punto 2 y volveríamos al punto 2 y diríamos que S es igual ahora a S1 y iríamos al
punto 3, puesto que ya tenemos este nuevo estado, vamos a ver a dónde podemos ir con ese nuevo estado. Solo tenemos una transición A, con lo cual vamos a ver la cerradura de A desde ese 1, ¿vale? O desde ese. Como lo hemos asignado, pues podemos poner ese. ¿De acuerdo? Bien, ¿a dónde podemos ir con una transición A desde Q2, Q1, Q3? Bueno, pues podemos ir desde Q2, no podemos ir a ningún sitio, pero desde Q1 podemos ir a Q2. Por tanto, nos quedaría Q2. Pero como hemos visto, Q2 ya lo habíamos hallado aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a tener una transición A desde S1 a S1, puesto que Q2 ya nos ha hecho que aparezca este estado, el S1. Si hacemos la cerradura de Q2, vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener Q2, Q1 y Q3, que es S1. Por tanto, la transición que vamos a hacer es S1 con una A, ¿vale? S1 a S1. El algoritmo nos dice que como ya no tenemos más transiciones y no hemos hallado nuevos estados, finaliza el algoritmo. ¿De acuerdo? Fin. Ahora, lo que tenemos que hacer es asignar los estados finales. Que esto se hace también en el punto 4. ¿Vale? Entonces, los estados finales hemos dicho que van a ser aquellos que contengan el estado final que teníamos, ¿vale? Por tanto, ese sub 0, vamos a ver cuáles contienen Q3. Y vamos a ver si ese sub 0 y ese sub 1 contienen Q3. Ese sub 0 contiene Q3. Y ese sub 1 contiene también Q3. ¿De acuerdo? Por tanto, tanto ese sub 0 como ese sub 1 en nuestro autómata finito determinista va a ser final. Por lo tanto, vamos a poner los estados finales. ¿Vale? Y como último punto, hemos visto que los autómatas finitos deterministas tienen que tener, cada estado tiene que tener el mismo número de transiciones que elementos tenga el alfabeto. En el caso que hemos visto, esto no pasa así, ¿de acuerdo? Porque desde sub 0 no sale ninguna transición con ninguna transición B. Y desde ese sub 1 tampoco se obtiene ninguna transición B. ¿Vale? Por tanto, para que sea una FD tenemos que añadir esas transiciones. Como en nuestro autómata anterior no teníamos esas transiciones, por este método no van a salir esas transiciones.
Pero para que sea autómata finito determinista, tenemos que añadirlas. Como con nuestro método hemos visto que con las transiciones B no se obtenía nada, eso nos está indicando que en nuestro AFD, nuestro autómata, todas las transiciones B van a ir a otro estado que podemos llamar S sub 2, que va a ser un sumidero. Eso quiere decir que cuando el autómata llegue ahí, se va a quedar ahí. ¿Cómo conseguimos eso? Generamos un nuevo estado, que es S sub 2, que es lo que os había dicho, y desde S sub 0 tenemos una transición A, pero necesitamos una transición B. Esa transición B la vamos a poner hacia S sub 2. Y desde S sub 1, igualmente, tendremos una transición B. ¿Vale? Con lo cual tenemos S sub 0 con una transición A y una B, S sub 1 con una transición A y una transición B. Nos queda en S sub 2 y hemos dicho que de S sub 2, si el autómata llega a S sub 2, de ahí no tiene que poder salir. Por tanto, aquí lo que hacemos es una transición con A y otra con B. Con lo cual, este es el AFD del autómata anterior, que era un AFN. ¿Vale? Y esto es lo que os he representado en la siguiente transparencia, de forma más bonita, con el JFlap, ¿vale? Y como veis, pues es el autómata que hemos hallado. Las referencias que he utilizado para esta presentación las tenéis aquí, las podéis consultar si queréis. Y bueno, pues os doy las gracias por ver esta grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.